Buenas noches, ¿qué tal? Una vez más, les doy la más cordial bienvenida a la cápsula cultural lingüística de la Torre de Babel, dentro de la emisión de Desde la Estación, en donde amablemente Arturo Hernández nos da un poco de espacio para poder platicar, poder comentar acerca de curiosidades lingüísticas, idiomas y cultura en general. Les deseo que estén pasando unas muy buenas noches y vamos a comenzar. El tema del día de hoy es un tema sumamente interesante. Es un tema, pues la verdad, lleno de cultura, lleno también de un halo de misterio y de misticismo, pero también de modernidad, ya que para algunos está considerado como el idioma del futuro. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el idioma chino, pero vamos a ver que está en chino aprender chino. Acompáñenme, por favor. Pues bien, para empezar, el chino es uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas desde su fundación y también es un idioma, por así decirlo, permanente de lo que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay más de 1 billón de habitantes en la Tierra que hablan el chino como lengua materna, y esto equivale a decir que prácticamente 1 de cada 5 habitantes de la Tierra habla el chino. El chino es un idioma que es oficial en 5 países. En la República Popular China, en lo que es Taiwán, en lo que es Hong Kong, la antigua colonia portuguesa que es Macao, y Singapur lo tiene dentro de uno de sus 5 idiomas oficiales. Pero hay que decir que prácticamente, gracias a la diáspora china que hubo, en todos los continentes se habla chino. Todas las grandes ciudades del mundo, París, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, la Ciudad de México, todas sin excepción tienen lo que es un barrio chino. Y de hecho una curiosidad también, dentro de lo que es el ámbito mexicano, es en la ciudad de Mexicali, en Baja California, en donde hay más restaurantes chinos que taquerías. O sea, realmente el chino es un idioma que se habla en todo el mundo. Antiguos del mundo, ya que se cree que se empezó a hablar como lengua de expresión alrededor de hace 2000 años antes de Cristo. Entonces realmente es una lengua que tiene un gran pasado. Sin embargo, los vestigios, los primeros vestigios escritos, las primeras evidencias escritas de lo que es el idioma chino, son de alrededor de 1250 antes de Cristo. Consisten en unas tablillas labradas en hueso, sobre la cual hay inscripciones en lo que ya era, podemos considerar, chino antiguo, y a estas tablillas se les da el nombre de el script del oráculo del hueso. O sea, ahí hay, por así decirlo, ya una escritura que asemeja a lo que sería el chino. Entonces, el chino antiguo, vamos a decir así, el chino primitivo, evoluciona a partir de esa fecha hasta lo que es el año 200 después de Cristo. En el año 200 después de Cristo empieza a desarrollarse lo que sería el chino medio. Vamos a ver más adelante que ahí todavía no hay, por así decirlo, una pronunciación tonal de lo que es el chino. Vamos a explicar más adelante. La evolución del chino medio sucede dentro de lo que es el periodo comprendido del año 225 después de Cristo a lo que sería el año de 1279.
A partir de ahí, de 1279 hasta bien entrado ya el siglo XX, hasta 1920 prácticamente, se desarrolla lo que sería el chino estándar, el chino moderno, donde ya hay expresiones orales tonales y ya se afina lo que es todos los caracteres y la escritura del chino. Sin embargo, hay que hacer notar que hacia los años 50, 60 del pasado siglo XX, vuelve a ocurrir una simplificación del idioma con el fin, con el objeto de que se facilite la alfabetización. A este proceso, que es la simplificación, lo que va a tener como consecuencias es, por un lado, la simplificación en el número de strokes, o decía de trazos de lo que es cada uno de los caracteres chinos, y por otro lado, surge lo que es algo que se llama el pinyin, que el pinyin viene siendo algo así como la transcripción de caracteres chinos a caracteres alfabéticos de tipo romano, de los que nosotros podemos conocer. También se le llama esto una romanización. Entonces, eso es lo que es el desarrollo histórico, brevemente, de lo que es el idioma chino. Ahora bien, aquí vamos a ser un poco más precisos, tener un poquito más de detalle en lo que es ya propiamente lo que entendemos por el chino, el idioma chino. En realidad, el idioma chino tiene muchas variantes. Tiene alrededor de 200 variantes agrupadas en 13 grupos lingüísticos. Como podemos ver aquí en el mapa de China, donde están marcados algunos de los principales, vamos a decirle así, lenguas o dialectos no propiamente, porque cada uno en realidad sí tiene las características que lo definirían más bien como un idioma. Vemos que en realidad hay muchos chinos, por así decirlo, que se hablan dentro de lo que es el territorio de China, de la República Popular China. Entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que se habla realmente en China? ¿Cuál de estos dialectos o cuál de estos idiomas es el que se habla de manera mayoritaria? Vamos a ver ahora cuáles son los 7 principales lenguas que se hablan en China. Pues bien, los 7 principales familias o grupos de lenguas que se hablan en lo que es China son los siguientes, en orden de habitantes que los hablan. Primero tenemos lo que es el mandarín. El mandarín es originario del norte de China y tiene mucha influencia de lo que es el dialecto que se habla en Pekín. Y a raíz de las invasiones mongolas y japonesas que hubo una emigración hacia el sur y entonces esto contribuyó a que se repandiera lo que es el mandarín. Por otro lado, tenemos el cantonés, que obviamente es originario de la provincia, de la ciudad de Cantón. Tenemos el xiang, tenemos el min, tenemos el gan, tenemos el wu y tenemos lo que es el hakka. Entonces, uno se podrá preguntar, y obviamente cada uno de estos idiomas es hablado por un número muy grande de personas. ¿Cuál es entonces el idioma que unifica a China? ¿Cuál es entonces qué es lo que se aprende en las escuelas? A final de cuentas, porque digo, hay muchos dialectos, pero debe de haber algo que se hable de manera uniforme en todo el país. Y pues sí, lo vamos a ver. El mandarín es el idioma que se enseña en todas las escuelas en China, independientemente del dialecto que hablen los estudiantes como lengua materna. Es el mandarín el que viene a ser el idioma unificador de lo que es la República Popular China.
Vamos ahora a mencionar tres características que hacen del chino un idioma bastante particular. Por un lado, es un idioma de tipo tonal, es decir, una palabra se puede escribir de una manera, pero dependiendo del tono que se utilice para decirla, puede significar varias cosas. Por otro lado, no hay un alfabeto propiamente dicho. Hay caracteres chinos, que son ideogramas, es decir, que cada carácter representa un concepto o una palabra. Y hay que aprendérselos todos de memoria. Y por último, algo que es muy interesante, no hay conjugación en los verbos. Todos los verbos, por así decirlo, se usan en el infinitivo, la voz no conjugada del verbo, y es la marca de tiempo que nos dice si el tiempo está siendo utilizado en presente, en pasado o en futuro. Algo muy interesante, ¿verdad? Ahora bien, estas consideraciones las voy a hacer tomando en cuenta lo que es el mandarín, dado que es el idioma oficial, el idioma, por así decirlo, más hablado dentro de lo que es China. En el mandarín existen cuatro tonos de los cuales los estamos viendo aquí. El primero, que es el plano, no varía. El segundo es el ascendente. El tercero es el ascendente descendente. Y el cuarto es el descendente. Ahora bien, también se dice que son 4 más uno, ya que la ausencia de tono pues también cuenta. O sea, si se fijan para una misma palabra, dependiendo del tono o de los tonos que se utilicen para decirla, podemos tener bastantes combinaciones. Puede parecer un poquito confuso, pero créanme que con la práctica y con el estudio, uno puede llegar a distinguir verdaderamente estos tonos. Vemos ahora aquí lo que sería un ejemplo de lo que es la escritura de caracteres chinos. Como comentaba yo anteriormente, estos caracteres a partir de los años 50-60 del siglo pasado fueron, por así decirlo, simplificados. Es decir, hay dos, por así decirlo, tipos de escritura china. Lo que sería la escritura china clásica, convencional, y lo que sería la escritura china simplificada. Normalmente en los papeles oficiales o en los medios de comunicación impresa se utiliza lo que es el chino convencional, el clásico. Pero en lo que son, por así decirlo, escritos de jóvenes, redes sociales, etcétera, se utiliza lo que sería la escritura simplificada. Y de hecho, el aprender la escritura convencional va a hacer lo que haga que lo que sea la lectura del chino simplificado sea muy sencillo. Por último, y ya para concluir, ¿qué es lo que los entendidos, los expertos recomiendan para poder aprender chino? Número uno, aprender el pinyin. El pinyin, que no vimos ahorita por falta de tiempo, pero que equivaldría a lo que yo les comentaba, es una romanización de los caracteres chinos, equivale a encontrar el equivalente para nosotros entendible como ni ha, que es hola, que vamos a escribir ni ha, ni ha. Eso es el pinyin. Básicamente viene siendo la transcripción de caracteres chinos a caracteres alfabéticos que nosotros conocemos. Eso es necesario conocerlo. Obviamente ahí también van incluidos los tonos. Número dos, ampliar el vocabulario. Eso es algo que requiere de mucha memorización, el ir memorizando cada uno de los caracteres chinos. Y por último, obviamente aprender la gramática, que la gramática en realidad no es tan complicada, dado que como les había dicho,
los verbos no se conjugan, el mismo verbo sirve para cualquier tiempo, y sí hay reglas concernientes los adjetivos y los adverbios, pero no son tan complicadas. En fin, espero que hayan encontrado interesante, agradable lo que es esta presentación, esta cápsula. Me reitero a sus órdenes, David Martínez Tenorio. Estoy en lo que es mi canal Chirregio58 en YouTube o también en Facebook como Leprof58. Les deseo un excelente inicio de semana. Buenas noches.